Lo que sí ha habido el año pasado y principios de este año son precipitaciones. La lluvia ha llenado los embalses, sobre todo los del Prepirineo y Pirineo, lo que ha asegurado los riegos en la provincia de Huesca. Eva. Eso es, Martina, unas intensas lluvias, sobre todo en la primavera, que han dejado una imagen de embalses prácticamente llenos, que están permitiendo que la campaña de riegos aquí en la provincia de Huesca se desarrolle de una manera extraordinaria. Vamos a conocer más detalles junto al presidente de Riegos del Alto Aragón, José Antonio Pradas. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué balance, qué panorámica se hace de esta campaña de riegos? Bueno, pues la verdad es que estamos en un momento, digamos, de bonanza, porque ya terminamos la pasada campaña de riego en los meses de septiembre o octubre, que empezó a llover, y el comienzo del año hidrológico pues fue generoso en precipitaciones y en aportaciones. Llenamos los embalses ya en el mes de octubre prácticamente, y claro, hemos comenzado la campaña de riego prácticamente con todo lleno. Luego a eso se ha añadido que hemos tenido también una primavera de tiempo relativamente fresco y lluvioso, con lo cual se empezó en el mes de marzo, pero prácticamente los primeros consumos importantes de nuestra campaña de riego van a ser en estos días, que ha llegado el calor de una forma pues un tanto repentina. Los embalses están en cifras históricas ya desde hace semanas atrás, algo que garantiza la campaña de riego hasta el mes de octubre. Los agricultores tienen esa tranquilidad en esta ocasión. Así es, ahora mismo a fecha de hoy tenemos en el Gallego la Sotonera lleno con 177 hectómetros, y en el conjunto mediano y el Grado, en el río Cinca, pues estamos prácticamente en 790 hectómetros. Pues bueno, podemos decir que prácticamente lleno. Lo que pasa que ahora es cuando va a empezar el boom del consumo de nuestra campaña de riegos, pues porque el cereal de invierno que hemos tenido hasta ahora ha requerido muy poco riego, pero ahora ya se van a demandar mucho caudal, tanto los forrajes como los maíces de primera cosecha y los que se van a sembrar después de recolectar el cereal de secano. Riegos del Alto Aragón es el mayor sistema de regadío de toda Europa. ¿A qué retos se enfrenta con respecto, por ejemplo, al cambio climático? Bueno, pues la verdad es que los retos son muchos y no paramos de afrontar retos año tras año. Ahora mismo estamos con el tema de la revisión de la planificación hidrológica en el cuarto ciclo, donde la Confederación ha hecho una actualización de nuestras dotaciones con arreglo a lo que son el cambio climático, y bueno, pues vamos a tener que tratar de adaptarnos a esas limitaciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues a base de modernizar, de ser más eficientes en el uso de los recursos, tanto en el uso del agua como en el uso de la energía. O sea, estamos obligados, porque así nos lo dicen desde Europa y desde nuestro gobierno de España, a producir más con menos, y esa es nuestra batalla. Pues José Antonio Pradas, presidente de Riegos del Alto Aragón, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, pues ya ven que este año se vive una situación hidrológica histórica en toda la cuenca del Ebro, que proyecta muy buenas sensaciones en esta campaña de riegos aquí en el Alto Aragón. Pues vamos a fijarnos precisamente en esas últimas cifras actualizadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Nos fijamos en primer lugar en la capacidad total de la cuenca del Ebro, que se sitúa ahora mismo a un 90%. Una cifra más alta que la que presentaba hace justo un año, que estaba al 75%, pero muchísimo más alta, y ese aumento es muy llamativo si nos fijamos en la última semana del mes de mayo de 2023, cuando se situaban a un 50% de la capacidad total de esos embalses de la cuenca del Ebro. Ponemos algunos ejemplos, como decimos, actualizados, y nos fijamos en la Loteta. Prácticamente roza el lleno con un 98,7%, Sotonera 93%, por encima, casi llegando al 94%, Pena en Teruel al 90,9%, y Lanuza ligeramente más bajo, pero presentando unos porcentajes muy aceptables, por encima del 72%. Nos fijamos también en Mediano y el Grado, ambos rondando el 95% de su capacidad total. Gracias, Blanca. La cuenca del Ebro al 90%, los embalses más grandes, los más importantes de la provincia de Huesca, del Pirineo, superan el 90%. Javier. Es muy buena noticia, y también hay que explicar que no están al 100% porque los embalses no deben estar nunca al 100% por cuestiones de seguridad. Entonces no hay que pensar, todavía tendría que llegar más para el 100%. No, los embalses no deben estar al 100%, y el caso de la Lanuza, por ejemplo, que veíamos que estaba al 70 y tantos, es porque todavía queda mucha nieve en el Pirineo, y por tanto hay que guardar un espacio libre en el embalse para que cuando esa nieve se funda llegue y se pueda almacenar. O sea, no es que no haya llovido en el Valle de Tena, esa es la razón. Y después,
pues estamos viendo cifras magníficas y además con muy buena perspectiva, porque la primavera tan lluviosa que hemos tenido no solamente ha hecho que se llenen los embalses, sino que ha hecho que se ahorre agua durante los meses de marzo, abril y mayo, porque la campaña de riegos empieza en el mes de marzo. Lógicamente, si llueve en marzo, abril y mayo, como ha ocurrido este año, la demanda para regadío es menor, por lo tanto guardamos más agua, ahorramos más agua para tenerla, pues eso, con la situación actual, con embalses por encima del 90%, cuando ya sí que van a empezar las demandas fuertes con el calor de junio, de julio, de agosto y el pico de demandas que son los meses de verano. Así que la situación creo que no puede ser mejor. Carmen. Yo es que después de escuchar a Javier poco puedo decir, solo puedo recordar que hace 2 años estábamos aquí mismo en este estudio hablando de la terrible sequía que estábamos atravesando y de cómo estaban los pantanos por debajo del 40% en la mayor parte de los casos. Y lo que hablabas tú antes, que estabas hablando de la evolución del clima, cómo 2 años después, ¿no? Sí. Nos encontramos con los pantanos al 80% por seguridad, y cómo eso va a repercutir no solo en el regadío que tú estabas diciendo y en la energía más barata. También volveremos otra vez a tener energía barata, aquí que dependemos tanto de la hidroeléctrica, y sobre todo también un tema que también fue muy problemático hace pocos años, que fue el asunto de los incendios y la extinción de los macroincendios, ¿no? Yo creo que esto también son muy buenos datos para que, aparte de que la tierra está más húmeda y los bosques están en muchas mejores condiciones, para que si se produce tengamos más agua para... Sí, desde luego la situación es muy buena. Lo que ocurre es que el tema de los incendios es mucho más complejo. ¿Ves cómo no se puede hablar? Estaba aquí, Javier, porque metes la pata. No has metido la pata en absoluto. Solamente, para nada, en absoluto. Solamente complementar alguna cuestión, porque el tema de los incendios es un poquito más complejo que el hecho de que llueva o no llueva en primavera. ¿Por qué? Porque en el verano mediterráneo, y nuestro clima es mediterráneo, el verano siempre es cálido y seco. Eso no tiene nada que ver ni con aridez, no tiene nada que ver ni con cambio climático, ni con situación extrema. No, la característica de nuestro verano es que es cálido y seco. Lógicamente unos años es un poco más cálido o menos, o un poco más seco o un poco menos, pero siempre es cálido y seco. Por lo tanto, el suelo en agosto siempre se seca, y de hecho viene el término agostarse. El término agostarse, que es que la vegetación se pone amarilla y el suelo se seca, viene precisamente por lo que ocurre en agosto, ¿de acuerdo? Entonces eso va a ocurrir seguro. Y entonces, en agosto sobre todo, el riesgo de incendios siempre va a ser elevado. Es un poco el mes clave, agosto y principios de septiembre. Pero claro, aquí está un poco la excusa que se suele poner. Si llueve, la vegetación está muy grande, está muy crecida, y cuando llega agosto se seca y por tanto hay mucha materia inflamable, causa de incendios, y si no llueve, el suelo está muy seco y por tanto es mayor el riesgo de incendios, causa de incendios. Es decir, que siempre hay una excusa en el clima para echarle la culpa a los incendios, cuando la cuestión de los incendios es un poquito más compleja que el hecho de que llueva más o menos. En cualquier caso, de momento, y a principios de verano, la situación es buena.